Al escucharles vienen algunas preguntas. Mencionas mentores, has mencionado varios. Quiero saber de quién están rodeados, si tienen pastor, si tienen personas que los lideran. Yo me estoy haciendo el que no sé nada, ¿verdad? Estoy haciendo mi trabajo. Quiero saber quién los acompaña, porque entendemos que nosotros no somos la tapita de la botella y necesitamos también. De alguna forma siempre he creído algo. Nosotros también somos ovejas, ¿verdad? Y necesitamos que nos cuiden, que nos consuelen, que nos liberen, que nos dirijan. También que usen el callado con nosotros para alinearnos en algunos momentos o para sacarnos del hueco en que nos metimos, para cualquiera de esas dos. Entonces quisiera saber un poco quiénes les rodean, que puedan ustedes sentirse apoyados y respaldados. Sabes, cuando Dios nos dio esta instrucción, era un momento de nuestra vida en la que conocíamos a mucha gente famosa, y no tengo nada de malo con la fama, pero la instrucción que Dios nos dio fue bastante clara. Dios nos dijo: no se vayan por la fama, váyanse por las canas. Y entonces allí Dios nos permitió de una manera preciosa tener en un momento, yo creo que eran casi 340 años de ministerio unidos, en hombres que por lo menos tenían 40 de vida, evidentemente la sumatoria, no, y de ministerio, la sumatoria de ministerio. Pastor José Silva, cuando va a la presencia de Dios, tenía 74 años de ministerio. El pastor Héctor Pardo en Colombia tiene 60 años de ministerio. El profeta Kevin tiene 45 años de ministerio. Es decir, gente de mucho millaje ministerial que ellos causaron la diferencia entre construir la iglesia tardándonos 5, 7, 8 años a hacerlo mucho más rápido, porque una conversación con ellos nos evitaba 3 años, 4 años de errores, el conocimiento que tenían. Nosotros tenemos lo que denominamos una junta apostólica que nos da el consejo. Ellos no son autoridad sobre la iglesia, son autoridad sobre nuestra vida, y de manera especial siempre ha existido uno de ellos que es esa persona que tiene esa función pastoral en nuestra vida. No pensamos que podemos ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. Lo bello de esto es que hemos podido tener consejo de parte de diferentes tipos de ministerio, y la gran bendición que hemos tenido es que siempre ha sido un consejo que va alineado, no es una cosa que vaya por un lado o por el otro. Pero entonces no podemos improvisar simplemente pensando que podemos arrancar, como tú lo dices, como llaneros solitarios, sino que el consejo de ellos ha sido trascendental. Yo creo que en un tiempo como este es llamarlos padres para nosotros. Algunos ya precisamente porque les tocó, se empezaron a ir al cielo. Hoy hace parte de esa junta el pastor Sixto Porras también, y contamos ahora mismo con 3, porque no estamos en ese proceso de ver a qué otro hombre de Dios, mujer de Dios nos trae en nuestra vida para poder caminar con ellos. Muy hermoso, gracias por compartir tanta intimidad con nosotros también, porque ser vulnerables es clave, ¿no? Y no solamente aquí en esta reunión, sino es importante también tener personas con las cuales podamos ser vulnerables y que nos guíen, ¿verdad? Que podamos preguntar, que cuando tenemos dudas o cuando sentimos que tenemos una idea maravillosa también que vino del cielo y que posiblemente necesita ser filtrada, porque no necesariamente el 100% de lo que escuchamos son ideas que el Señor nos manda. Entonces es bueno sentirse cuidado, porque al fin y al cabo, si uno hace las cosas bien, la gloria va a ser para Dios. Sí. Y si uno se equivoca, pues el Señor te va a sacar del fondo de las aguas, porque si Él fue el que te dirigió, Él te va a volver a levantar. Hay 3 cosas que quisiera hacer énfasis allí, a las que siento que es fundamental ellos en la vida nuestra. Número 1, consejo. Número 2, corrección. Y número 3, cuidado. Siempre creo que tú necesitas tener a alguien en la vida que te diga no. Así no te parezca. Yo me acuerdo algunas veces que he llamado al profeta Kevin, que me dice: no, esto no es así. Yo digo, pero es que tú no estás aquí, no sabes cómo es. Y después, con el paso del tiempo, me doy cuenta que tenía la razón. Que el perro viejo ladra sentado. Entonces, antes de pasar a la siguiente pregunta, estas derivan de la segunda. Esas personas obviamente son externas de aquí, de la iglesia local. Nos estás contando que no tienen una autoridad directa en la congregación.
Dentro de la congregación, ¿cómo se cuidan para que en el ejercicio del día a día de pronto no terminen también encontrándose haciendo cosas en las que se puedan equivocar? ¿En la congregación es correcto que hayan personas que también te digan que no? ¿O cuál es el diseño saludable para esto? Sí, más adelante voy a hablar de una de las cosas que creo que han sido fundamentales, y es la estructura de gobierno por medio de ancianos en la iglesia, ¿verdad? Pero fundamentalmente lo que yo creo es que las iglesias deben tener una cabeza. Cuando hablamos de 2 cabezas o de 3, estamos hablando de los monstruos de Daniel o de Apocalipsis, alguna cosa así. Yo siempre he visto que el gobierno de Dios está establecido sobre un hombre que tiene una visión, y obviamente que está acompañado. Cuando yo te hablo que ellos no están, estoy hablando en el día a día, pero tengo conversaciones constantes, presentes, y están involucrados en los procesos de toma de decisión de manera muy, muy presente. Muchas gracias, pastor. ¿Y se me habrá escapado algo al inicio de lo que fue más relevante o importante? ¿Alguna pregunta que se me escapó que debió haber sido contestada por ustedes? La palabra, las 3 cosas. Sí. Nosotros, una de las cosas que Dios nos habló desde el principio es enfóquense. Voy a refrasearlo. Todos saben que es Walmart, ¿verdad? En Walmart hay de todo, pero no todo es bueno. Y uno normalmente cree que una iglesia tiene que empezar con todo, al inicio. Ministerio de esto, ministerio de aquello, ministerio de un montón de cosas. Y realmente cuando uno comienza la iglesia, ¿con quién comienza? El esposo, la esposa y el esposo. Y 3 parejitas, lo que sea. Entonces Dios nos dijo, enfóquense en estas 3 cosas. Lo primero es una poderosa palabra, presencia de Dios, o sea, que haya una alabanza espectacular. En ese momento no había alabanza espectacular, teníamos nuestro iPod en aquel momento. Sí, pero todos los fines de semana venía Danilo Montero, Marcos Witt, Marcos Brunet, todos ellos venían a adorar con nosotros. Todos impresionante, impresionante. Y ministerio de niños, enfóquese en esas 3 cosas, nada más. Vuelve a repetirlos porque son súper importantes. Que el domingo haya una excelente palabra, buena comida, mi presencia a través de la alabanza, y un ministerio de niños. Lo más curioso era que él sí canta, yo no. No teníamos niños, ¿verdad? La predicación, bueno, era ya por demás que le iba a hacer el bien, pero no teníamos niños. Era como ilógico decir, ¿por qué vamos a tener? Nosotros dos no teníamos niños. Él y yo no teníamos niños, pero Dios desde un principio nos dijo, sean excelentes en esas 3 cosas. Dedíquense a esas 3 cosas. Y realmente en eso fue que nos enfocamos por muchos años, en hacer eso y nada más. Y venían obviamente algunas personas, ¿y tienen ministerio de mujeres? No. ¿Y tienen ministerio de intercesión? No. De jóvenes, de niños, no sé qué. No. Y me miraban raro, como que, esta iglesia tan coja. No era coja, era una iglesia que Dios le había mandado a hacer esas 3 cosas por ese momento, ¿verdad? Ya más adelante. Y aún hay un montón de cosas que no hay en esta iglesia. Como que uno siente que las mismas personas te pueden poner una demanda. Sí. No es y que si uno se deja la pones. Definitivamente. Las ovejas ponen demanda, y puede entonces uno terminar haciendo cosas simplemente por complacer a la gente y no estamos complaciendo a Dios. No, sí. pues, Yo lo aprendí de esta manera. Dios, y es en inglés, que Dios te manda a hacer God things, cosas de Dios, y terminas haciendo good things, ¿verdad? Solo le agregas otra O, cosas buenas. ¿Por qué? Porque vino una buena idea, porque alguien dijo. Todo lo que nosotros hacemos tiene que estar filtrado por la visión que Dios nos ha dado, pero también yo creo que uno de los grandes errores que cometemos los pastores es no saber comprender o identificar la temporada en la que estamos, porque la gente era como que ¿cómo se dice? Te extorsionaba, ¿verdad? Es que no tengo en dónde dejar a mi hijo, entonces voy a tener que buscar otra iglesia. Yo le decía, bien pueda, búsquela, porque acá no tenemos ahora. Sí, entonces debemos tener esa libertad. Yo sé que de pronto algunos dicen, ¿cómo no los cuidan? No van a perder. Pero es tan importante saber lo que tú puedes hacer como lo que no puedes hacer. Y hemos tratado de utilizar siempre el proceso de prometer menos y tratar de entregar más de lo que nosotros pretendemos. Usualmente se hace al revés. Prometemos un montón de cosas y después la gente está frustrada porque no se cumple con nada. Antes de continuar, les quiero recordar que estamos recibiendo sus preguntas en el 786-259-2403.
puede enviarnos la pregunta por mensaje de texto y en un momentito vamos a estar haciendo esas preguntas. Me gustaría saber, durante estos años, este año cumplirían ¿qué año? El 12. El año 12, justamente el año 12. Me gustaría, en estos 12 años, ¿cuáles han sido las lecciones más importantes que ustedes han aprendido? Lo más relevante que nosotros podamos aprender de ello. Bastantes. Al principio, las iglesias tienen temporadas. La primera temporada es una etapa de sobrevivir. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro propósito fundamental es no morirnos. ¿Sí? ¿Alguien me sigue? Es como cuando usted abre un negocio. Como cuando usted abre un negocio, el propósito fundamental es no quebrarse. Es tanto que el mismo IRS no le pide que usted declare impuestos porque ya sabe que el 72% se va a quebrar. Entonces tenemos una etapa inicial que es la etapa de sobrevivir. Y esta es una etapa donde uno de los mayores errores que cometemos es que no llamamos a la gente por su asignación o su propósito, sino por la disponibilidad. ¿Verdad? Entonces fulanito, ¿usted qué está haciendo? Nada, venga para acá y va a estar con los niños y va a cantar, pero el tipo horrible, canta terrible, pero no hay nadie más. Entonces, sí, ¿por qué? Porque este es el ejemplo que usualmente ponemos, ¿verdad? Cuando imagínense por un instante la típica película donde hay un accidente de avión, se despierta una persona allí como medio somnolienta, está viendo para todo y de pronto se da cuenta que tiene una herida tremenda. Esa persona no empieza a buscar en dónde habrá un paño que esté desinfectado, algo que esté bien limpio. No, ¿qué es lo que hace? Coge un cable, una correa, cualquier cosa sin apostar que está sucia o está limpia porque no quiere morir. Nosotros tuvimos que pasar por ese mismo proceso en el cual tratamos de llamar a personas a que nos ayudaran. ¿Por qué razón? Porque eran los únicos que estaban disponibles. Y eso trae unos costos grandes en el inicio, pero el problema es que, no sé si a usted le ha pasado, pero a mí como que a mi esposa y a mí nos cambiaron el nombre en esa época, nos llamaban Zoila. Soy la que predico, soy la que barro, para todo lo hacíamos nosotros y gracias a Dios por las parejas que estaban inicialmente con nosotros, pero si usted ha estado en el proceso de plantación de iglesias, es una realidad, hay un esfuerzo bastante grande, pero entonces quiero hacer énfasis en esto, en ese proceso de sobrevivencia hay algo que mantiene la iglesia pegada y es la familia pastoral. La gente le encanta que se acaba la reunión y entonces vamos a comer, estamos juntos, estamos todos allí, nos conocemos los nombres, celebramos los cumpleaños. ¿Y qué sucede? Que entonces ya no son 20, sino que son 30 y después 40 y 50. Y llega un instante entonces en el que, ojo con esto, allí vamos viendo, por ejemplo, este fue el proceso que íbamos viviendo. Hay un momento en el cual es imposible continuar tú siendo el pegamento y no estoy siendo hereje, yo sé que Dios es el que los trae y todo, pero la gente se une a un líder. Las iglesias no transicionan de esos 100 a 150, 200 porque el pastor no crece adentro y porque el pastor no dice, ¿sabes qué? Es el momento en el que no podemos seguir haciendo todas las cosas que antes hacíamos. A partir de este momento debería entrar una segunda etapa, ya vimos que no nos morimos, ya pasamos la sobrevivencia, ya nosotros no podemos ser el pegamento, ahora el pegamento tiene que ser lo que Dios nos mandó a hacer. Ahora la gente no va a estar con nosotros porque podemos salir a, ¿cómo se llamaba? La mesa larga, decían, ¿verdad? Los sábados que salíamos todos y éramos 20, 30, llegábamos a un restaurante y lo llenábamos, pero llega un momento en el que ya eso no se puede hacer y entonces el pegamento, lo que une a la congregación es esa asignación que Dios le dio al pastor de decir, esto es lo que nosotros vamos a edificar en esta ciudad y la gente entonces se ve dentro de esa visión. Y entonces debería llegar ese momento en el que se empieza la segunda etapa, que es una etapa de estructuración, donde, por ejemplo, en el caso nuestro, empezamos a escribir procedimientos, manuales. Yo creo que en eso invertiste muchísimo tiempo, cómo levantar un ministerio de niños, cómo levantar el ministerio de alabanza, cómo levantar el departamento de comunicación. Esto puede durar muchos años, particularmente. Desde el principio hemos tenido en mente que estamos levantando un ministerio posiblemente para personas que nunca conoceremos. ¿A qué me refiero con esto? Yo siempre le digo a nuestro equipo, recuerde que algún día no vamos a estar. ¿Cómo lo van a hacer ellos si no dejamos todo escrito?
¿me entiendes? Entonces esta es una parte fundamental. Y es aquí donde llegan los momentos más dolorosos, porque te das cuenta que posiblemente, por ejemplo, la persona que habías establecido para que estuviera, comillas, cuidando a los niños al principio, y ya no es un tiempo de cuidar, sino de empezar a formar, y tú dices, ya no da. Y son conversaciones difíciles. Y una de las cosas que aprendí es que no hay tal cosa como la desimposición de manos. Una vez que tú impones manos no hay nada que hacer. Es tener conversaciones difíciles de nuevo, porque en muchos casos, de nuevo te lo dije, el pastor tiene que crecer, pero los líderes deben crecer también. Uno de nuestros mentores nos decía, mira, el proceso de iglesia es como en un ascensor. Gente se sube contigo en el primer piso, algunos se bajan en el tercer, otros se suben en el cuarto. Y yo quisiera decirle a alguien que por favor no se moleste cuando la gente se va. Han sido asignados y en algunos casos para algunas temporadas en su vida, pero yo era de los que antes decía, vamos a envejecer juntos. Con algunos sí, ahí uno está lleno de canas, con algunos sí hemos envejecido, pero no con todos ha pasado, Pastor Wilson. Perdón que estoy hablando un montón. Impacta mucho, no, estamos aprendiendo y recibiendo. Me impacta mucho los puntos. Me identifico de manera personal que estoy como en la etapa de estructuración. Y hablando en términos de visión. Perdón, la última es de multiplicación, cuando tú cuarta. empiezas, la tercera cuando empiezas a multiplicar. Multiplicación, muy bien. En términos de visión, yo me he dado cuenta que ese es el momento donde las personas tienen que tomar la decisión de si van a estar contigo por lo que hacen o van a estar contigo por lo que ven. Si es por el lugar que tienen, se aferraron a ser los que están con los niños o vendiendo las empanaditas. En las iglesias colombianas se venden empanadas y dependiendo del lugar donde tú estés, hay personas como que hacen de todo un ministerio y se apropian de ese lugar. Esas personas, cuando necesitan ser promovidas, porque yo lo veo como una promoción, tienen que tomar la decisión si se van a aferrar a la vieja forma o definitivamente van a entender que están ahí por causa de una visión y van a estar dispuestas a ser colocadas en el lugar en donde el Señor los está llevando. Entonces la tercera es estructuración. Eso tiene que ver con una preparación, también me gusta esa palabra, pero ¿en qué desencadena? En una multiplicación, que es la que Presencia Viva ha vivido en los últimos, bueno, desde pandemia estuvieron construyendo este lugar tan precioso y lleno de excelencia, y cualquier persona diría, no, en pandemia van a construir, en pandemia van a comprar, en pandemia van a crecer, y efectivamente Dios lo hizo aquí. Yo quisiera, antes de mostrar esas fotos, si nos podemos devolver un poquito a las anteriores, a las primeras, porque obviamente después de esa donde estaban la primera edificio, porque esa era la iglesia de mi cuñado, que también es pastor, y él nos rentaba los sábados. Ya después, cuando la iglesia empezó a crecer, que de hecho los niños literalmente empezaron, nuestro ministerio empezó a crecer y no cabíamos en los 2 salones que tenía aquella iglesia. Entonces, desde el inicio, mi esposo ha sido una persona obviamente muy visionaria, siempre ahorrando. Todo lo que entraba, ahorraba, y ya teníamos, cuando Dios nos empezó a estrechar y nos empezó a incomodar, buscamos un lugar, y fue este local que a continuación salía un poquito más atrás. Creo que la foto estaba no, más atrás, por favor, más atrás, ese y salón. antes fue el primer día que fuimos a verlo, ahí Exacto, estaba. así era. Nuestra primera construcción o remodelación nos costó $180,000, lo pudimos pagar cash porque teníamos ahorrados. A los 4 meses de haber empezado la iglesia. Exactamente, o sea, fue un milagro, Dios lo hizo, y algo que también por instrucción de Dios es no pedimos diezmos y ofrendas, no hay un momento per se para pararse y predicar y decir ahora vamos a pasar el canasto o lo que sea para recoger, pero tumbamos, empezamos a remodelar, y de ahí puedes poner la siguiente foto de cómo era como tal el lugar. Así, ese fue nuestro primer domingo, nuestra primera reunión, o creo que fue un viernes, arrancamos, esa fue nuestra primer setup que hicimos para adorar ese día. Después el lugar empezó a crecer tanto, la iglesia empezó a crecer, y lo que hicimos fue que el Señor lo hizo, los vecinos de al lado no siguieron con el lease, y tumbamos la pared.
Ahí está mi hija, es muy linda esa foto porque tumbamos esa pared y nos extendimos al otro lado. Ahí se ve, creo que la fotografía. Allí pasamos, el primer edificio tenía 5.200 pies, el auditorio era para 170 personas. Aquí añadimos otros 2.300 pies y el auditorio pasó a 300 personas y también el Ministerio de los Niños. Siempre el Ministerio de los Niños ha sido más grande que el auditorio. Siempre hemos tenido la mentalidad generacional y aquí pues entre todo lo construimos, también fue pago 100% y a la vez estábamos ahorrando porque desde el inicio le dijimos a la gente, Dios nos va a dar una propiedad, Dios nos habló, esas fueron las palabras proféticas. Lo que le ha dicho usted a un profeta serio, guárdelo y ore y reclámelo, porque si hay de verdad, yo no sé cuál es su doctrina, pero yo sí he conocido profetas que son de verdad. Todo esto ha nacido por palabras, o más que nacido, ha sido afirmado y hemos orado sobre palabras que Dios nos ha dado. Pastor Wilson, porque hemos entendido que todo lo que es saludable crece, ¿verdad? Ojo. Todo lo que es saludable crece, y obviamente todo lo que crece cambia en nosotros mismos también, y a veces esos cambios, a veces no, esos cambios van a traer tensiones y van a traer dolor. A veces lo decimos rápidamente, pero todo eso implicó hasta alergias físicamente. A mí me dio, porque toda esa construcción, porque trabajábamos junto con un equipo. Aquí están algunos de nuestros hoy en día empleados. En aquel momento tal vez éramos como 5 o 6, pero todos tuvimos que estar en ese proceso y nos enfermamos, pero crecimos porque éramos una iglesia saludable y en teoría todo lo que es saludable va a crecer. Yo quiero hacer énfasis en ese proceso que dijo mi esposa. Todo lo saludable crece, todo lo que crece cambia y todos los cambios traen tensiones. ¿Es como poda, una poda? Claro, por supuesto, existen procesos de poda, pero también existen esos procesos que viven los niños de los dolores de crecimiento. ¿Me entiendes? Por eso te digo que no tan solo es hermoso cuando empiezan a llegar 200, 500, 600 personas, pero el problema es si tú estás creciendo al mismo ritmo, si tu liderazgo está creciendo al mismo ritmo. Si está listo para recibir. Por supuesto, porque eso significa mayor nivel de consagración, mayor nivel de oración, mayor nivel de conocimiento de la palabra. Mayor compasión. De todo. Hacia las personas, misericordia hacia las multitudes. Por supuesto. Y estar preparado no solamente en la capacidad, sino también que las personas que trabajan contigo, los voluntarios, el equipo también tenga esa visión, porque si no, puede que él tenga toda la visión, pero si el resto de las personas no la tienen, muy difícil se va a continuar y se va a poder crecer a la medida que Dios quiere que crezca ese organismo saludable. Bueno, vamos a ir antes de ir a una pequeña pausa, que va a venir el pastor Gabriel a compartirnos algo. Les quiero recordar, venimos con las preguntas que ustedes tienen, 786-259-2403, ya vamos a empezar a responder esto. Y antes de entrar en ese tema, ¿me pudieran enumerar o decir algunas cosas entonces directamente que han provocado ese crecimiento, esa multiplicación? No sé si tienes algunas cosas de manera directa. Total, por supuesto. Primera pregunta que me han hecho, ¿cómo hicieron para crecer tanto y tan rápido? La respuesta es muy sencilla. Dios desde siempre me dijo, trae mi presencia y yo voy a traerla a la gente. Jesús dijo, yo si soy levantado atraeré a todos a mí mismo. Nosotros nunca tuvimos un proceso, una estrategia de crecimiento o de evangelismo, no estoy en contra de ellas, pero si pudiera decirlo de alguna manera, lo que Dios me mandó a mí es que lo mismo que sucedía en el apartamento sucediera con el paso del tiempo. Y si tú me preguntaras cuál es el halago más grande que te puede decir la gente, han sido quizás ministros que han viajado por muchas iglesias, personas, pastores que han estado por muchos lugares que nos dicen, esta iglesia tiene el nombre bien puesto. Porque no me puedo jactar de eso, pero si tú me dijeras, ¿qué te mandó a hacer Dios? A cuidar su presencia. Número 2, el tener una misión, o nosotros lo llamamos un propósito ministerial. Claro, eso es lo que yo tengo que edificar, ¿verdad? Entonces tengo que cuidar la presencia, tengo que edificar lo que Dios me mandó a hacer. Hemos establecido una estructura ministerial que es la que sostiene lo que nosotros estamos haciendo. Este quizás es uno de los aspectos en los que más los pastores tienen inconvenientes de cómo estructuro mi iglesia, cuáles son los departamentos. Yo tuve que meterme bastante con Dios y Dios me dio
empecé a hacerle preguntas a Jesús como si fuera un CEO. Le dije, ok, quiero que me muestres cuál fue la estructura de tu ministerio y tengo fundamento bíblico para compartir lo que nosotros establecimos acá. Todo lo que se hace en Presencia Viva es responder bíblicamente a la vida, ¿verdad? Entonces nuestro nombre, nuestra estructura, nuestros procesos, nuestra misión, absolutamente todo proviene de la palabra de Dios. Rápidamente, nuestra estructura está el pastor presidente y hay un área que es el área de operaciones, otra área que es el área ministerial y la última que es el área de estrategia. Les puedo mostrar cómo Jesús tuvo estas tres áreas en su ministerio. No, me demoró mucho. Ese es un libro que voy a escribir. Sí, bueno, vamos a operaciones. Hubo, por ejemplo, hey, necesito una burra. Por favor, prepárenme la cena. Necesito una barca, ¿verdad? Vamos a comer, vayan y compren. Eso es operaciones, ¿verdad? Ahí está la administración, los impuestos. Jesús pagó impuestos. Todo ese tipo de cosas está agrupado allí. El área ministerial quizás es la más sencilla, ¿verdad? Porque vuelvo por un segundo, el área de estrategia apoya la visión, el área ministerial lleva a cabo la visión, lo que Dios nos mandó a construir, y el área de estrategia anuncia nuestra visión. En el caso nuestro, entonces, está comunicaciones, producción, alabanza, adoración y oración están allí. Y aquí en ministerio arte también, todo lo que es arte, ¿no? Y arte, que es bastante fuerte para nosotros. Entonces, desde esas tres áreas se desprende absolutamente todo lo que nosotros hacemos. Eso está muy poderoso, hacer honor al nombre. Si te llamas Presencia Viva, se tiene que sentir la presencia viva. Si no, entonces cambiamos el nombre, apague y vámonos. Y un último aspecto que creo que nos ha consolidado es el tener una cultura organizacional clara. Desde el principio no queríamos simplemente ser una iglesia latina, sino una iglesia con cultura del reino. Por eso tenemos unos principios que son muy específicos. Espero que hayan visto, por ejemplo, dentro de otras cosas, la excelencia, la generosidad, la integridad. Somos adoradores, tenemos mentalidad generacional, somos gente de propósito, amamos a la gente, son cosas específicas, y cada uno de esos principios, quizás cierro con esto, cada uno de esos principios que conforman la cultura organizacional de Presencia Viva son una respuesta específica en un espíritu contrario a los gobernantes de las regiones celestiales en el sur de la Florida. Efesios 3:10 dice que el fin de todas las cosas es que la iglesia de Jesucristo anuncie la sabiduría de Dios a los gobernantes y a las potestades. Así que nosotros, los principios de esta organización responden en contra a los entes que gobiernan sobre el territorio del sur de la Florida, y por esa razón creo que nos ha mantenido de una manera coherente. Muy hermoso, me inspira mucho el saber que su enfoque está en ministrar la presencia de Dios por encima de cualquier cosa. Aman a las personas de manera horizontal, pero si el ministerio no está enfocado de manera vertical en la presencia de Dios, definitivamente nos vamos a encontrar remando en nuestras propias fuerzas. Vamos a rematar la noche. Estuve leyendo las preguntas y realmente ustedes son muy buenos haciendo preguntas. Surgieron unas preguntas muy buenas. Se nota que son pastores y que los inspira el Espíritu Santo y que hay sabiduría de Dios en este lugar. Así que me siento feliz de reproducir las preguntas que están aquí ayudándome a hacer nuestros hermanos. Podemos quizás, no, creo que estamos bien. No son tampoco un millón. ¿Por qué pastor presidente? ¿Por qué esa combinación pastor presidente? ¿De dónde viene eso? Hola. Puedes ponerle título diferente, pastor principal, lo que sea. Yo creo lo siguiente, Pastor Wilson. Yo pienso que hay muchas personas que son llamadas al ministerio, son ministros, pero eso no significa que sean pastores principales. En el desierto habían dos carpas. Obviamente todas donde la gente vivía, pero dos tiendas, gracias. Estaba el tabernáculo, pero había una segunda tienda muy importante, es llamada la tienda de reunión. Ese era un lugar donde Moisés iba a hablar con Dios. Ese era el lugar donde Moisés iba a recibir la instrucción y donde decía que bajaba la presencia de Dios. Allí salía él con su rostro resplandeciente. Y a ese lugar no tuvo acceso nadie más que Moisés y Josué, el siguiente
pastor principal, el siguiente líder, la siguiente persona. Algunas personas la denominan la tienda de gobierno, la tienda de liderazgo. Esa es mi apreciación. Nosotros tenemos el honor de contar con pastores que en determinado momento estaban liderando una congregación, pero que se dieron cuenta que su asignación no era ser pastor principal o pastor presidente o lo que sea, sino ser un ministro que pudiera trabajar en un colaborador, y no hay nada de malo con eso. Yo creo que lo que importa es comprender cuál es mi asignación. No es mayor, no es menor, simplemente son asignaciones diferentes. Yo tuve un caso particular con mi hermano mayor en el lugar donde nosotros empezamos. Y tenía un ministerio muy bello, y algún día él mismo me llama y me dice: yo quiero venir y quiero que vengas y te voy a mostrar lo que yo estoy haciendo, porque he visto lo que ha pasado con Presencia Viva y no está pasando con nuestro ministerio. Y cuando él me muestra todo lo que ellos estaban haciendo, yo le dije: mira, esto no es una iglesia local. Entonces él me decía: no, sí, nosotros nos reunimos los domingos. Y le digo: no tiene nada que ver con eso. Todo lo que tú me estás mostrando es el desarrollo de una visión de un centro de terapia que casualmente reúne a la gente los domingos. Y con el paso del tiempo lo que sucedió es que él vino a trabajar con nosotros desarrollando todo el centro de terapia, ayudando a la gente. Muy valiente, fuiste muy valiente. Y mi hermano mayor, él entendía bastante, o ha entendido bastante, de forma bastante clara, el concepto de autoridad, pero más que eso, su asignación. Sí, para mí no, yo no soy más o soy menos porque tengo una asignación, pero sí creo que no. La primera pregunta, regresamos: ¿qué fue lo que Dios te mandó a construir? Si esa respuesta no la tienes, yo no es que ponga en tela de juicio, sino que simplemente te preguntaría si en verdad Dios te ha mandado a edificar algo como un pastor principal o como pastor presidente o senior pastor, como sea que le pongas en una congregación local. Simplemente es una palabra para identificar la persona que está liderando todo. Que por muchos años de hecho no nos dicen aquí: hola pastor presidente. No es eso, simplemente es a nivel de organización, en el organigrama de la estructura. Para nada, o sea, sí. De hecho tú no eres una primera dama o algo así, nada que ver. Así la llamaba el pastor José Silva, mi primera dama. Así, mi primera dama. Sí. De hecho, lo que decía el pastor Pedro al inicio, o sea, nosotros entendemos que somos simplemente lavadores de pies. Esa es nuestra asignación. O sea, tenemos un título, pero eso no me hace a mí más que mis discípulos o que las ovejas que se sientan cada domingo en la iglesia. Entiendo que si me tengo que poner un día la camiseta y estar en el parqueadero, lo haría feliz de la vida. Asignación, es una asignación. Yo sirvo en la iglesia, yo tengo una asignación, yo trabajo aquí, yo pastoreo junto con mi esposo, pero yo tengo un ministerio al que yo sirvo voluntariamente, que es el área de arte, y me someto a la autoridad que está en ese entonces. Más, me someto a una de mis empleadas del equipo más joven, que tiene 20 y pico años, y ella es la líder de ese departamento, y yo me someto a ella. ¿Me entiendes? Entonces, es simplemente un nombre que se le pone ahí. Un nombre, pero una función. Sí, en eso quiero ser bastante función. claro. No sí, todos tenemos claro. la misma función. Queda También, muy claro. que hay algo que tú dices, que se lo decimos siempre al equipo, al staff. Entonces, nosotros en el staff él es el jefe, ¿verdad? Aquí es el pastor, pero allá en lo que son oficinas, él es el jefe, y su trabajo es, obviamente, pastoreamos el equipo, pero es gerenciar esta organización, esta iglesia, que no la vemos como ni como un negocio, tiene que tener una estructura, porque Dios es un Dios de orden y es un Dios de excelencia. Y todo hay, ustedes, si algún día nos quieren vaciar así y revisar cada cosa, ahí está, revisen cada cosa, que todo está perfectamente claro ante nuestras autoridades, ante legalmente, absolutamente todo, ante el gobierno. Así pueden vaciarlo si quieren, porque de eso se trata, pero simplemente es a nivel organización, la parte de oficina es la estructura, pero acá pastoreamos. Yo escuchaba un día al pastor, uno de los pastores que nos han inspirado, con los que hemos podido estar, es el pastor Robert Morris, y él decía algo muy interesante. Él decía: yo me reúno con los pastores y no me he reunido con ninguno que diga: yo quiero que mi iglesia sea grande. Todos dicen: no, lo que el Señor quiera, de pronto unas 10 personas, 20, 30. Dice: pero nunca me he reunido con un empresario que me diga que no quiere crecer. Okay.
No sé si me hago entender. Sí, Entonces claro. él decía, el tamaño de la iglesia no es lo relevante es qué fue lo que Dios te mandó a hacer y de qué tamaño Dios quiere tu congregación. Bueno. No que tú te sientas mal, o, digamos, yo tuve esa conversación con Dios regresando también en un avión, parece que cuando estoy allá arriba es mejor, y yo le tuve que decir, ¿sabes qué, Señor? Presencia hoy va a ser del tamaño que tú quieras, pero no me voy a cohibir que si crece, que si no crece, porque existen tantas cosas. Lo que sí fue claro para nosotros, siempre le dijimos a la gente, deseamos que en tanto la iglesia crece, permanezca pequeña por medio de los grupos de conexión, porque si no va a ser imposible. Entonces, pues por allí vamos. Excelente, pastor. Yo sé que quizás vengan algunas preguntas que van a sentir que quizás ya respondieron, pero hagámoslo de manera práctica porque se puede quizás sellar alguna cosa que quedó en el aire. ¿Qué pasa cuando ya no caben en el lugar? ¿Qué va a pasar cuando aquí no quepan? Ok, una de las cosas que hemos tratado de ser es financieramente responsables, y eso significa que en determinado momento, por ejemplo, nosotros nos aguantamos bastante en el primer auditorio. ¿Por qué razón? Porque podíamos ver que podíamos hacer diferentes servicios o reuniones en el fin de semana con los mismos costos, por llamarlo de alguna manera, en tanto vamos fortaleciendo el músculo para llegar a tomar decisiones más grandes como una decisión como esta. En el caso nuestro, estudiamos mucho, viajamos a diferentes lugares y lo que hemos entendido es que el tamaño adecuado, el tamaño correcto para un santuario es entre 900 y 1200 sillas, no más de eso, que después el edificio se hace extremadamente costoso para mantener. Entonces puedes ir a diferentes reuniones, y en el caso nuestro, en el momento en el que ya vamos por 2 reuniones y vamos creciendo, nuestro siguiente punto va a ser empezar a tener campus en el sur y en el norte, lejos de mis amigos, para que no tengamos problemas. Bueno, somos vecinos y no hemos tenido problemas hasta el Sí, momento. ellos celebran todo lo que Sí. nosotros celebramos lo que Dios ha hecho en la vida de nuestros amigos. Ah, ok, muy bien. Gracias, No digas gracias, señor eso. presidente. ¿Quién les entonces orienta o les lleva a ese próximo paso de crecimiento? Recuerden, posiblemente ya suena a que lo han respondido, pero ¿Me puedes repetir? ¿quién les orienta? ¿Quién les orienta y les dice, bueno, Sí, ya es el miren, próximo paso para el crecimiento? Una de las cosas que es complicada en el proceso de crecimiento es que cuando tú tienes una congregación que tiene 80 miembros, puedes encontrar un montón de pastores que tienen 200, 300 al cual le puedes pedir consejo. Cuando vas a 500 ya son menos, cuando vas a 1000 son menos. Entonces siempre va a ser adecuado que te inspires y que veas modelos que te pueden ayudar. Para mí ha sido fundamental, uno de los principales baños de lágrimas, pero celebradores que tengo en esta ciudad es el pastor Pedro, porque casi que empezamos al tiempo, construimos al tiempo, se nos ha ido gente al tiempo, bueno, de todo. A mí no se nos ha caído el pelo al tiempo, pero bueno. pero tú has sido un verdadero amigo. Tú has sido un hombre en el cual yo he podido confiar. Yo siento confianza en hablar contigo y siento que tú no tienes nunca envidia de mí. Wow. Y en un día que tuvimos una diferencia la pudimos arreglar para glorificar a Dios, y sé que han sido muchas personas. Yo no sé, nosotros llevamos 20 y tantos años, un montón. Pero entonces, tratando de ser muy concreto, mire, una de las cosas súper importantes, a nosotros nos encanta que no quepa nadie en el auditorio, pero eso está mal. En el instante en el que llegue al 80% de capacidad, abra la segunda reunión. ¿Por qué? Mira, uno de mis mentores me lo decía de una manera muy sencilla. Me dijo, cuando vas al cine, ¿dónde te sientas? ¿Donde hay gente? ¿Donde no hay gente? Donde no hay gente. Así es la gente en la iglesia. ¿Sí? Entonces, todo empieza a colapsar. Y una de las cosas que sucede inmediatamente cuando se abren nuevas reuniones es que la gente se motiva a invitar, y seguramente tú lo has visto. Cualquiera que ha abierto nuevas reuniones ve cómo el Espíritu Santo sopla aún mucho más y crece. Entonces esa parte es importante. Maravillosa respuesta. ¿Cuál es el proceso de discipulado para llevar a las personas a servir, que puedan transicionar de oveja a discípulo?
No, ya lo aprendí, es que yo lo apago porque suena muy duro. Nosotros lo primero, una frase que hace un tiempito estamos abrazando, ya porque obviamente pasamos de esa temporada de la que mi esposo habló al principio de toda iglesia, es una frase que nos importa más tu ser que tu hacer, ¿ok? Entonces, porque normalmente la gente viene entusiasmada y lo primero que quieren hacer después de que reciben a Cristo Jesús es devolver de alguna manera todo lo que desde la puerta hicieron por ellos, la bienvenida, el carrito donde los recogimos, el abrazo que le dimos a la entrada, en fin, todo ese amor que muchas veces les abruma a las personas, o no les abruma, sino que como que quedan sorprendidos porque estos cristianos aman tanto, ¿verdad? Porque se supone que los cristianos debemos amar, tenemos que amar a los nuevos. Entonces la gente como que quiere apuntarse. Les decimos, por favor regálenos un año por lo menos de su tiempo viniendo cada domingo a recibir. No queremos de su servicio, aunque necesitamos, obviamente porque la iglesia está creciendo, pero no queremos que esas nuevas personas arranquen de una. Algunos son recién convertidos y obviamente es mucho más sencillo que puedan internalizar la Biblia, no convencerlos, sino que puedan internalizar la Biblia, aprender y muchas cosas, pero los que vienen de algunas otras iglesias, porque como decía mi esposo, algunas personas vienen de otras iglesias o se mudan a otros países, llegan acá, quieren más rápido servir. Algunos vienen quemados, les decimos espérese un momento, con mayor razón, refrésquese, aprenda, reaprenda, desaprenda, un montón de cosas que tiene que pasar, ¿verdad? En ese proceso. Yo tuve una mujer que después de 8 años me pidió una cita y me dije, ahora entendí eso que usted decía que le importaba más mi ser que mi hacer. Le tomó 8 años. 8 años. Porque, y no está, es decir, yo lo que quiero decir con esto no es que este sea el modelo perfecto. Hay congregaciones que piensan y creen y les funcionan que la gente tiene que empezar a servir inmediatamente, lo respeto. En el caso nuestro, sobre todo, perdón que te interrumpí, amor, sobre todo con el tema de la gente que viene de otro lugar, es complicado porque quieren venir a hacer las cosas como las hacían en el otro lugar. Y entonces, ¿qué pasa? Yo les digo, mire, si usted trabajaba en un banco siendo un asesor financiero y se va a otro banco a ser asesor financiero también, no pasa por un proceso de entrenamiento, no le dicen cuál es la inducción, no le dicen aquí lo hacemos, pero es que ya eran 15 formas, bueno, acá son 19, pero es que yo quiero hacer 15, no, pero es que acá son 19, esta es la manera como nosotros hacemos las cosas. Entonces, tenemos un énfasis muy grande en la paternidad de Dios y en la identidad como hijos de Dios, particularmente en Presencia Viva no funciona este tema de si usted no sirve, no sirve. Yo le digo a la gente, si usted no sirve, sigue siendo un hijo de Dios y sigue teniendo valor. Ahora mismo estamos enfrentando un momento que la semana pasada lo hablé con mi esposa y le dije, necesitamos hacer como un track acelerado porque estamos creciendo y necesitamos, el equipo se cansa. Nosotros correr un fin de semana aquí por lo menos son 70 personas de voluntarios y tenemos que crecer porque estamos cortos en los niños, en diferentes lugares, entonces sí tenemos que ampliar esa oportunidad de servicio. Entonces, en cuanto al discipulado, porque la pregunta específicamente es discipulado, la gente le invitamos a lo primero a un café de bienvenida, de ahí lo invitamos a que se una a un grupo de conexión, que para nosotros es vital. Ahí están estudiando Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Son los 4 evangelios que estamos iniciando en el discipulado. O sea, que antes estudiábamos discipulados, lo que sea, pero cuando el Señor nos manda y nos dice respondan bíblicamente a la vida, nos dimos cuenta que la gente conoce los libros pero no conoce la Biblia. La Biblia, exacto. Entonces están estudiando la Biblia, obviamente la gente puede entrar en cualquier momento y hay grupos en diferentes lugares de la ciudad y aquí también y en diferentes horarios y días. Ahora tenemos un grupo, por ejemplo, de mamás con niños de 1 y 2 años, se reúnen aquí en el playground de la iglesia y entonces ahí las mamás, los niños juegan y las mamás comparten y aprenden Biblia y socializan, porque realmente lo que queremos es eso, ¿verdad? Como para nosotros el eslogan de los niños es, queremos que primero ellos se diviertan y luego aprendan de la Biblia. De ahí les vamos enseñando la palabra, en ese orden. Primero la diversión, los niños quieren divertirse, luego les damos la Biblia.
Muy bien, Entonces, la después comunión. ajá. Sí, no, si ¿Y no qué? has terminado, termina. No, y ahí entonces ya en los grupos, de ahí, cuando llevan un añito en el grupo, entonces ya empiezan a motivarse a servir y luego, pues esa pregunta no me la han hecho, entonces si me la hacen, Usamos se la las contesto. tecnología, tenemos los cursos fundamentales grabados de tal manera que podemos hacer la evaluación cuando las personas están haciendo los cursos del ADN de la congregación, se evalúan y allí medimos qué tanta asimilación han tenido para que entren en el proceso, ¿verdad? De nuestra cultura organizacional, de ser generosos, de hacer las cosas con excelencia, de amar a la gente, etcétera. Voy a hacer 3 preguntas. Me gustaría que las respondieran de manera práctica porque quiero hacer un poco más de énfasis en la última, que me parece muy importante. Ya nos dijeron que hay conversaciones incómodas que hay que realizar, pero de manera práctica esa transición para reubicar a las personas que fueron colocadas por necesidad y reubicar a las personas que realmente tienen un llamado. Uno de los principios nuestros es que somos gente de propósito. Entonces, llevamos a las personas a que descubran cuál es ese propósito que Dios les ha regalado a ellos, con el cual nacieron, en lo que ellos son buenos, y les decimos, tú te sientes feliz, tú te sientes que das vida, tú te sientes que brillas, tú te sientes que la mayoría de la revelación de Dios en tu intimidad con Él viene a través de esto que estás haciendo. No. Ok, entonces la persona le invitamos a que ella busque de Dios y específicamente le muestre al Señor dónde quiere servir, dónde quiere ser verdaderamente, donde florezca, porque lo peor de un discípulo o de un voluntario es que estar en un lugar donde simplemente está tapando un hueco o donde está ocupando o haciendo algo que no le gusta, entonces se frustra y va a tratar mal a la gente y entonces no vamos a cumplir uno de nuestros principios, que es amamos a la gente. Entonces desde ahí va a partir todo eso y la gente se siente amada finalmente cuando tú le dices que estás en el lugar donde tú deseas y anhelas estar. Yo le digo a la gente, a mí no me sirve eso que si te pregunto qué quieres hacer, lo que usted me diga, pastor, porque es una mentira. Si es una persona introvertida y yo lo pongo a saludar a la gente el domingo allá afuera, el tipo no va a aguantar 2 fines de semana, va a ser terrible, ¿me entiendes? Entonces mi esposa junto con el equipo ha desarrollado cuestionarios y algo que llamamos una entrevista ministerial para que la persona pueda servir en el área a la cual Dios le ha diseñado que sirva. Quizás mucha gente puede tener diferentes opiniones con respecto a esto, queremos saber la de ustedes. ¿Un pastor bivocacional debe transicionar y cómo puede transicionar? Cuando tomé la decisión, porque por tiempo lo fuimos, fue bañada por oración. En el caso nuestro no era muy sencillo porque ganábamos bastante dinero. ¿Tú recuerdas eso? Pero existía una palabra de parte de Dios. Es decir, el Dios en el que yo he creído es el Dios en el que si me envía me provee, ¿verdad? Yo lo veo inclusive antes de que naciera su hijo aquí en la tierra, le habló a hombres sabios para que le llevaran la provisión. ¿Sí? A Abraham le proveyó, a cada uno. Entonces, obviamente creo que fundamental, gente que te aconseje, pero 2, por encima de absolutamente todo, qué es lo que Dios te está hablando. En el caso nuestro fue complejo, fue hacer una reducción del 80% del salario de lo que yo ganaba a ir a servir a la iglesia, a trabajar. No fue sencillo, pero de nuevo hago énfasis en si Dios te mandó a hacer algo, Él te va a proveer. Yo quisiera decirles, hay un punto 1, punto 2, punto 3, a mi manera de ver no lo hay. Mi familia me decía, pues usted está loco. Hace poco un empresario me decía, pastor, pero es que usted estuviera haciendo todavía lo que hacía antes, ganaría millones. Wow. Y son de esas palabras que son fuertes, pero es que hemos escogido un llamamiento superior, hemos escogido algo mucho más grandioso, mucho más diferente. Eso merecía un aplauso. ¿Cómo hacen con los jóvenes en el staff? ¿Tienen jóvenes en el staff? ¿Cómo manejan jóvenes en el staff?
Los amo. Los amamos. Los amamos, claro, porque tenemos mentalidad generacional. Sí. Entonces, Dios es un Dios generacional. Siempre se presentó, ¿verdad? Padre, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En este caso, nosotros entendemos que tenemos una fecha de caducidad, no vamos a ser pastores toda la vida, vamos a servir al Señor toda la vida, vamos a ministrar al Señor toda la vida, pero ser los pastores presidentes de esta iglesia sé que no vamos a hacer toda la vida. Y entendemos que tenemos... Shannon, ¿puedes ponerte un poquito de pie? Ella fue nuestra empleada más joven, empezó de 16 años. Sí. Ella empezó a trabajar a los 16 años con permiso de sus padres. Porque vino un día y nos dijo, yo existo para el ministerio, yo vivo para la iglesia y esto es lo que yo quiero hacer hasta mi último suspiro, como se llama uno de mis libros. Y debido a eso empezó todo ese proceso, amor. Sí. Y de hecho sus papás son pastores. Ellos eran pastores misioneros en República Dominicana y respiran iglesia. Ahí está la cosecha. Mira, yo te lo puedo contestar de esta manera. Nosotros no contratamos jóvenes sino hijos en la fe. Estos han sido niños que han crecido en este lugar. Nosotros los inspiramos a que tengan innovación, y hay una cultura en la que toleramos la equivocación. No es penalizada, ¿me entiendes? Ustedes, si alguno de ustedes viera las fotos, por ejemplo, un 31 de octubre, esto lo convirtieron en un acuario, habían pulpos, habían un montón de cosas y ellos vienen y me retan, y yo siempre les he dicho, sueñen, no me importa qué tan grande. Un día querían hacer un circo y son tan atrevidos que me dijeron, ¿podemos traer un león de verdad? Yo le digo, no, hasta allá tampoco. Pero el punto es que yo prefiero aguantarlos que estar empujando. Hace poco vi a la diseñadora de Presencia Viva, ella entró también jovencita como recepcionista y fue creciendo, y un día me senté con ella y le dije, ¿cuál es tu sueño? ¿Qué quisieras llegar a ser? Y ella me dijo, yo quiero llegar a ser la diseñadora de Presencia Viva. Y le dije, ok, ¿qué tenemos que hacer? La apoyamos con la universidad, la mandamos a una agencia en Colombia para que se entrenara. Hoy por hoy ya es mamá. ¿Cuántos años tiene Laurita? ¿30? 32. Ayúdenme. ¿30? 30 y pico. 31. 31. Y hace poquito viene ella caminando y la veo, y el Espíritu Santo me dice, pronto ella va a ser la más vieja de todo el equipo. Y así ha sido. ¿Cuántos años tienes, JD? 20. 22. Sí, por ahí hay algunos viejos que están entre nosotros, pero el resto son todos los cuchachos, como dicen los colombianos, están allá atrás. No, pero el punto, John, ojo con esto, miren, esto es muy importante, Pastor Wilson. El año 2021 fue uno de los años más difíciles para mí. Empezó el año muriendo uno de nuestros pastores por COVID, ya él era mayor. Después murió mi hermano, pastor presidente de una iglesia en Nashville, de 58 años por COVID, y al final de año murió el pastor José Silva. Fue un año de muchas pérdidas. Pero una de las cosas que sucedió es que cuando muere el pastor Omar, el Señor me habla y me dice, es el fin de una temporada. Y yo no comprendía muy bien esto. Y junto con la muerte de él vino una llamada de alguien que me dijo, estoy orando mucho por ti porque me di cuenta que te quedaste solo. Y yo me creí esa mentira. Porque yo tenía un estereotipo de cómo tenían que ser los pastores que me acompañaban. Entonces tenían que tener ciertos número de años, ciertos años en el ministerio. Y de eso ya no quedaba ninguno. Sucedieron diferentes. Todo esto no ha sido Alicia en el País de las Maravillas. O sea, dos de mis mejores amigos estuvieron conmigo en el ministerio y sufrieron cosas incorrectas con las cuales tuvimos que despedirlos. Dificilísimos. Uno de 18 años, otro de 20 años de amistad, que nuestra hija se quedaba en la casa de ellos. Han sido momentos muy dolorosos. Una de las cosas más difíciles es despedir a la gente. Pero nunca he puesto una relación por encima de honrar a Dios. Wow. A pesar de lo difícil que haya sido. Es muy complejo cuando encuentras que uno de tus mejores amigos está robando la ofrenda de la iglesia. Es súper fuerte. Y una de las cosas que he tenido que volver a aprender una y otra vez es a extender confianza. Sí, pastor de iglesia, pero cayó en eso. Hemos tenido que volver a extender confianza. Pero regreso por un instante. Porque entonces
todas esas personas que tenían ese estereotipo fueron saliendo. El último pastor muere y entonces me dicen te quedaste solo, y yo me creí eso. Y el domingo que vine a predicar, yo no sé si se imaginan esto lleno, y yo decía, yo no tengo más pastores, y venía una persona a preguntar algo y entonces yo tenía que salir, o sea, sentía que como que todo me quedé y yo solo, ¿verdad? Y estamos, el sábado siguiente estamos en la cama, Mari estaba orando, estaba leyendo, y el Señor me empieza a hablar de esa generación que murió antes de entrar a la tierra prometida, y solo sus hijos iban a entrar, y allí el Señor me dice, mira alrededor la gente, esos niños, bueno, ahí hay niños que hoy son los que dirigen la alabanza y la adoración, que eran chiquiticos, mira, estos dirigen la alabanza, la adoración. Este niño, yo no sé cuántas canciones ha escrito, este sí es el pastor Héctor, que no es muy niño. Mira, allí los ves, ellos están llevando esta congregación a otros niveles, con tecnología, con innovación, lo que está sucediendo, con tantas cosas. Entonces tuve que entender que más que experiencia, y era riesgoso, eran personas que habían crecido en esta casa y que esta casa era su casa y que ellos eran hijos de la casa, y extender confianza. Entonces estamos en ese proceso. Excelente. de estar con ellos, los celebramos, y una de las cosas que quizás más dicen ellos es que sienten que verdaderamente nosotros creemos en ellos. ¿Cómo la generación moderna cree o la generación más de pequeños, cómo sabe que verdaderamente tú confías en ellos? ¿Qué tanto les da la plataforma? Ya. Sí, porque uno le puede decir, yo confío en ustedes van a hacer esto, pero nunca hacen nada. Claro. Entonces es una hipocresía. Gracias, pastor, gracias a ambos. Cerramos con esto, porque ahí tuviste que decir algunas cosas muy fuertes y que duelen en el corazón, pero para cerrar con buenas noticias. ¿Cómo recogieron el billete para esto, pastor? O sea, ¿cómo tener un templo así tan bonito? En el próximo programa te lo contestamos. No, por favor, no, necesitamos saber cómo recogieron las finanzas y los recursos. No sabemos. Dios me habló de 3 cosas específicas en mi vida, en el área financiera, que fueron aplicadas al área de la iglesia. Número 1, nos dijo, salgan de deudas. Número 2, sean generosos. Número 3, no manipulen con el dinero. Y esas han sido cosas específicas que se han mantenido en nuestra vida. Yo, a ningún lugar donde me han invitado, yo he exigido una ofrenda o he exigido X o Y cosas. No, Dios nunca me permitió hacer eso. Y cuando yo le empiezo a preguntar a él cómo se manifiesta el tema de no manipular en el dinero en la congregación en Presencia Viva, la instrucción que a mí me da es, yo no quiero que pidan diezmos ni ofrendas, no quiero que haya una prédica de motivación, inspiración, manipulación, nada de eso. No quiero que haya 2 prédicas el domingo. Enséñales. Entonces en los discipulados les enseñamos a establecer el orden, a salir de deudas, a ser generosos, de tal forma que en el instante en el que nosotros le hablamos de una visión, hicimos un primer programa que se llamó Primero lo Primero, era nuestra campaña, en la que le contamos a la gente, ojo con esto, ¿qué fue lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros? Para que entonces ellos, si deseaban, se unieran. Lo primero que Dios nos mandó a hacer a nosotros es que un día nos dice, yo quiero que me des la ofrenda más grande que me has dado en toda tu vida. Y me reúno con mi esposa y le dije, mi amor, esto es lo que entiendo. Ella siempre ha sido, listo, dale. Y eso significaba que el cheque más grande que salía, más grande que el de la hipoteca, era para una ofrenda de la iglesia a 18 meses. Y Dios todos los meses nos dio eso. Después llegamos a cierto nivel de ahorros y entonces ya la iglesia había crecido más. Hablamos de nuevo de lo que teníamos, de lo que habíamos acumulado. Siempre fui accountable, siempre le dejé saber a la gente cómo íbamos, qué estábamos haciendo. Y entendíamos que lo que habíamos ahorrado, aunque era un montón de dinero, no alcanzaba para lo que teníamos que llegar a poseer, ¿verdad? A comprar. Entonces ese fue el tiempo en el que Dios nuevamente me habla y me dice, un domingo, cuando ya estábamos en el proceso de construcción, el dinero
ya está, me dijo, el dinero para terminar ya está. Entonces yo feliz le digo a mi esposa, mi amor, Dios me dijo que el dinero ya estaba, porque en todo este proceso, evidentemente, si alguna vez usted ha construido, le dicen 10 y terminan 15, ¿verdad? Y aparte, si a eso usted le mete una pandemia, donde para que tengan una idea nomás, si acaso alguno está estresado, la factura inicial de drywall era $300,000 y apenas entró la pandemia subió a $375,000. Solo $75,000 solo en drywall. La primera cotización del aire acondicionado eran $529,000. Todo era así, una cosa gigantesca. Y los pastores me decían, nosotros estamos cerrados, estamos echando gente y ustedes construyendo. Dios estuvo en todo momento. Estoy en Perú, y con esto cierro, estoy en Perú predicando y estoy hablando de finanzas y estoy diciéndole a la gente, nadie se pone a edificar una casa si primero no calcula el costo. Y hablo y le digo, y en ese instante escucho la voz de Satanás como nunca antes, que me dice, mira qué clase de hipócrita eres tú. Le dices a la gente que haga presupuesto, le dices a la gente que nadie se pone a edificar una casa y mira, tú no tienes plata para terminar el edificio. Yo tengo que detenerme en la mitad de la prédica y decirle a la gente, yo necesito que ustedes oren por mí, porque esto es lo que yo estoy escuchando y yo lo único que estoy haciendo es obedecer lo que Dios me mandó a hacer. Ellos oran por mí, termino de predicar, llego al hotel, me tiro a llorar al piso y le digo, Señor, ¿estaré siendo un hipócrita? ¿Cómo yo le voy a decir a la gente que calcule si nosotros nos quedamos sin plata? Y ahí escucho que Dios me dice, hijo, todo lo que has enseñado en el continente de finanzas es verdadero, es cierto, pero no te sirve de nada para lo que yo te mandé a construir. Es a mi manera. ¿Y qué implicó eso? Implicó que muchos de nosotros no compramos la casa que soñábamos, que algunos no nos fuimos de vacaciones, que otros no cambiamos de carro, que otros, como en el caso nuestro, Dios... Ese domingo regresando allí, Dios me dice, ya el dinero está, me dio la cita de Moisés cuando está levantando el dinero, pide una ofrenda para mí, para el tabernáculo, me da el momento de David diciéndole a la gente, voy a construir una casa para Dios, ¿quién de buen corazón quiere traer una ofrenda para construir la casa? Entonces Dios me dice, ya el dinero está en la congregación, estoy a punto de subir a decirle a la gente, ok, vamos a traer una ofrenda especial, porque como nunca pedimos, en el momento en el que tuve que pedir, tuve la libertad. Y estoy a punto de subir y Dios me dice, quiero que vuelvas a leer. Vuelve a leer lo de David. Entonces acá, yo hice esto, hice aquello, no sé qué, y dice David, yo, por amor a la casa de mi Dios, traigo todo mi oro y toda mi plata para la construcción del templo. Y él me dice, ¿estás dispuesto a darme todo? Todo significaba, sí, porque es que la primera vez que me pidió todo tenía $1,300, entonces no. La segunda no fue. Sí, pero esta era la tercera vez donde ya no era eso, eran nuestros ahorros, era nuestro retiro. Era acabar de hacer una negociación de inversiones que habíamos hecho, donde había muchísimo dinero, donde estaba la casa, comillas, la casa de los sueños de mi esposa, y me acuerdo que allí arrodillado llorando le dije, me da miedo porque he predicado que eso no se hace, ¿me entiendes? Es decir, he predicado respecto a tener 6 meses de ahorro, todo lo que hemos hablado, y le dije, está bien, y me subo sin hablarle a ella, y me subo y les digo, mire, Dios me habló esto. Y miren lo tremendo que fue. Eso fue el domingo de Palmas del 2019. Yo le digo a la iglesia, el Señor me dijo que ya el dinero está, que Él nos lo ha dado. Y como Él me dijo eso, entonces la ofrenda la vamos a traer este viernes, ¿verdad? Y yo le digo a mi mujer, en la casa hablamos, mi amor. y una vez más ella me dijo, mi amor, dale, no te preocupes. Fue un momento hermoso el viernes, cuando traemos a nuestra hijita y le decimos, hija, necesitamos que hagas el sobre, y le empezamos a dictar la cifra, y en tanto ella escribía, nosotros empezamos a llorar. Y ella nos dice, papi, ¿por qué lloras? Y dice, mi amor, porque ahí estamos entregando todo. Estamos entregando todo. Y sentí una voz profética porque ella nos dijo, papi, no te preocupes, Dios nos lo va a revolver rápido. Y yo, amén, ¿dónde firmo?
Fueron varias centenares de miles de dólares que ese viernes recibieron. Fue una ofrenda ridícula. Dios ha sido el que ha hecho esto. Los niños empezaron a traer sus marranitos. ¿Puedo contar una última historia? Sí, Sorry. Viene un niño con un balde de Spider-Man lleno de monedas y la mamá lo trae y le dice, pastor, es que Dios le habló que, bueno, la primera fue mi hija un día de manera espontánea vino con su marranito y dijo, papi, todos mis ahorros son para la casa de Dios. Nosotros, bueno, llorábamos. Y después viene otro niño, no porque supieran, sino porque Dios le empezó a hablar a los niños. Entonces vino el niño con un balde de Spider-Man lleno de monedas y le digo, cuéntame, no, Dios me habló, tenía 7 añitos quizás, Dios me habló que tenía que traer esto para la casa de Dios y entonces yo oré por él, lo bendije, recibo la ofrenda, gracias mi amor, Dios te guarde, Dios te bendiga, bueno, bye, y entonces él se queda allí como que, y yo, ya mi amor, ya oré por ti, sí. Y el balde, yo traje la plata pero el balde no. Bueno, mi balde. Había que volverlo a llenar. El balde tocaba volverlo a llenar. Muchas gracias por tantos testimonios que nos dan tanta vida. Lo mejor de la historia es que la gloria se la lleva a Dios. Todo. Sé que eres un hombre increíble, con mucho conocimiento, pero la gloria terminó siendo de Él. Me gustaría invitar a nuestro presidente, el pastor Pedro, para que podamos concluir y cerrar esta maravillosa noche. Así que